Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más, un martes más, con todos vosotros. Y hoy, pues también con un invitado de lujo, un joven que se llama Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas, Paloma. Bien, tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, esto es una conversación, ¿eh? O sea que nos está viendo muchísima gente y muchos jóvenes. Así que, bueno, Álvaro, vamos a empezar rezando, ¿vale? Que es lo mejor que podemos hacer. Eso es. Así que venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Así empezamos para no decir ninguna tontería. Bueno, Álvaro, cuéntanos y cuenta a todas las personas, almas que te están viendo, ¿no? Primero, ¿qué años tienes? Yo 24 años. 24, muy jovencito. Qué bien. Que venga gente joven a Sin Rodeos también. Y cuéntanos un poco, pues, cómo era Álvaro antes de la conversión. Y ahora nos contarás algo, me has ido contando, ¿no? Que me parece providencial, porque me estabas diciendo que tu primera conversión fue en Tierra Santa. Eso es. Precisamente donde este libro recorre todos los lugares donde Jesús estuvo, ¿no? Ahí estuviste tú, ¿no? Sí. Estuve en un viaje de 3 semanas. Visitamos toda Galilea y luego visitamos pues Jerusalén. Y bueno, de ese libro ya hemos comentado, me tendrás que dejar un ejemplar. Bueno, lo recomendamos 100% este libro, que es impresionante. O sea, la gente que lo está leyendo, porque es Jesús histórico. Realmente la gente que es creyente pues le va a sorprender. A mí me ha sorprendido, lo he leído 2 veces ya. Y a la gente que no es creyente, pues Jesús fue un personaje histórico. Fíjate, precisamente eso es lo que yo creo, ahora al analizarlo con los años, que me ayudó a abrir un poco el corazón, el visitar todos los lugares santos donde Jesús había predicado. No sé, me ayudó mucho pues estar sentado enfrente del lago de Galilea, ver la sinagoga de Cafarnaún, la casa de Pedro, estar en el río Jordán, en aquel lugar donde comenzó la vida pública de Jesús, e ir leyendo pues todos los pasajes del Evangelio en aquellos santos lugares. Entonces yo creo que eso me ayudó a que mi fe bajase a tierra, digamos, ¿no? Que se fuese transformando en una cosa un poco más adulta, ¿no? Y pudiese abrir mi corazón a la gracia. Qué importante, porque, o sea, Jesús vino a esta tierra y estaba como nosotros. Y entonces, fíjate, en este libro, que además está con una frase de Enrique Rojas, una investigación asombrosa sobre el personaje más relevante de la historia, que se lee como un thriller. Y es que es verdad. O sea, Jesús, que fue un personaje histórico, que lo piensas y dices, ha estado en esta tierra, ¿no? Claro, era Dios, evidentemente, pero que muchas veces, o sea, a ti te ha tocado el pensar que era de carne y hueso, ¿no? Sí. Uno de los sitios que más me hicieron pensar eso fue, pues hay una pequeña iglesia en el sitio donde la tradición dice que lloró Jesús al llegar a Jerusalén. Ese concepto de decir, ¿cómo es posible que Dios pudiese llorar, ¿no? Pero claro, lloraba, sentía dolor físico y espiritual, sentía pena, sentía soledad, sentía amor, sentía esa necesidad de la amistad con sus amigos, ¿no? Claro. Era una persona totalmente hombre y totalmente Dios. Claro. O sea, era el hijo es el hijo de Dios y así es, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente pues que el Jesús histórico pues
a lo mejor es gente que no cree, ¿no? Pero dicen, pues a mí me llama la atención Jesús histórico, o sea, saber dónde ha estado, y la verdad es que, bueno, este libro, pues a mí la verdad es que me ha hecho darme cuenta, ¿no? de lo importante que fue su venida, ¿no? O sea, y pensar tú que has estado en esos... Yo no he ido a Jerusalén, nunca he ido a Tierra Santa, es una de las peregrinaciones que tengo pendiente, ¿no? Con mi familia, si Dios quiere. Pero debe ser impresionante, 3 semanas en Jerusalén, ¿no? Sí, la verdad es que a mí aquello me cambió la vida. Fue el principio de un largo proceso de conversión en el que ahora veo que el Señor lo tenía todo planeado. A veces es complicado entender la voluntad de Dios, pero a la larga, cuando todo llega a buen puerto, pues te das cuenta de que nada se le escapa, ¿no? Y ahora, pues con los años, después de analizarlo, sí, me doy cuenta de que todo ha sido como tenía que ser. ¿Qué años tenías tú cuando fuiste a Jerusalén? Pues tendría 19 años, sí, y si tenía 20 los acababa de cumplir. Pero tú fuiste como si te fueras a, yo qué sé, que te dijeras, porque imagino que irías con tus padres, claro. No, fuimos un grupo de jóvenes y era una peregrinación organizada por un primo de mi madre que es sacerdote en Daimiel, y él organiza todos los años una peregrinación. Entonces pues fui con los jóvenes de aquella diócesis, con los que además hice muchos buenos amigos y me lo pasé bastante bien, la verdad. Pero tú no eras consciente de lo que te iba a pasar, claro. No era consciente. Yo por aquel entonces no tenía fe, tenía una juventud muy del mundo. Ya. De niño, pues hombre, yo de niño me han educado en la fe, yo era monaguillo, de hecho me gustaba mucho acolitar en las misas, pero con el paso del tiempo, pues lo que va sucediendo, vas entrando en el mundo y esa fe pues se disuelve, sobre todo porque era una fe infantil que todavía no había evolucionado, ¿no? Todavía no había... No era madura. Eso es, no había habido un encuentro personal con Cristo todavía. Entonces cuando yo voy a Tierra Santa, yo tenía un montón de malos hábitos, digamos, y bueno, pues todos esos malos hábitos me pesaron mucho. Yo como siempre había tenido un respeto muy tierno por la educación que me han dado a la religión y al Señor, a pesar de que esa fe ya no estaba, pues quise cambiar, ¿no? Entonces yo me empeñé en las últimas semanas en intentar cambiar esos malos hábitos, ¿no? Esos vicios que yo tenía, y pues bueno, no lo conseguí. Bueno. Pero la intención estaba ahí. Entonces, una vez que estuve en Tierra Santa, durante el viaje, ahí ya no podía hacer muchas de las cosas que hacía en mi vida aquí en España, ¿no? Entonces, eso me fue llevando un poco a querer profundizar más. Entonces, según íbamos pasando por los santos lugares, notaba como que mi corazón se iba abriendo, hasta el punto en el que yo decidí, o sea, tomé la decisión de que tenía que salir de allí con fe. O sea, yo, Fíjate, claro, tampoco entendía muy bien la fe. O sea, tuviste un encuentro personal con Cristo en Tierra Santa, directamente, vamos. Eso es. Entonces yo tomé la determinación de, yo tengo que salir de aquí con fe. Entonces cuando por fin llegamos a Jerusalén y visitamos la Basílica del Santo Sepulcro, yo me arrodillé ante el sepulcro y yo, venga Señor, aquí, porque claro, a mí otros compañeros con los que iba me habían contado cosas sobre su encuentro con Cristo, sobre su conversión, y claro, yo, aquí, tiene que ser aquí, y nada. Y yo, desesperado. Al día siguiente volvimos a ir a la Basílica, volví a arrodillar delante del Santo Sepulcro, y nada. Y yo pues ya estaba que no entendía nada, decía, Señor, pero si yo he rezado y te lo he pedido, ¿por qué no sucede? Y sucedió en una pequeña capillita, durante la consagración, que es donde verdaderamente está Cristo. Ahí aprendí lo que es realmente la Eucaristía. Fíjate, que ahí estará su presencia de verdad, eso cuerpo y alma. Fue en la Basílica del Santo Sepulcro, en una pequeña capillita, donde estábamos celebrando misa, y justo en el momento de la consagración yo sentí una locución interna, o sea, no había palabras, pero yo tenía la certeza de que había una frase concreta en mi interior que era, te he estado esperando mucho tiempo. Madre Entonces mía. Me rompí totalmente. Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Qué fuerte. A mí pues eso me impresionó mucho, me emocionó y me rompí, me eché a llorar.
Y bueno, pues inmediatamente después de la misa acudí a la confesión con el primo de mi madre, que fue el que organizó la peregrinación, y me dio la enhorabuena y bueno, pues ahí empezó la primera fase de mi conversión. Eso es. Y cuando vuelves ya de Tierra Santa, ¿qué pasa? Pues cuando vuelvo de Tierra Santa, yo antes de irme había estado hablando con una chica que me gustaba, ¿no? Entonces yo tenía pues mis amistades, algunas de ellas buenas que conservo hoy en día, otras de ellas pues no tanto, las cuales no conservo. Entonces lo primero que hice fue pues ir a misa. Y dije, bueno, yo ahora conozco a Jesús, tengo que ir a misa. Fui a misa, me presenté al sacerdote, a Charlie, que justo acababa de llegar, esto yo lo he sabido años después. Bueno, hay que decir que Álvaro es un Felires de Pinto y Sí. nos conocemos de aquí y Sí. bueno, pues nos vemos ahí en la parroquia y la verdad es que da gusto pues ver cómo esta parroquia tan viva y también de jóvenes, ¿no? Sí, es una suerte, ¿verdad? La cantidad de jóvenes que tenemos. Es increíble. Y de vocaciones. Y de vocaciones, es verdad. Es brutal. Sí, es una auténtica suerte, sí. Sí, una bendición. Bueno, sigue, cuenta. Entonces, yo hablé con Charlie, con nuestro párroco, y bueno, pues al poco tiempo tuve mi primera dirección espiritual. Yo comencé a frecuentar los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, pero tenía muchos problemas pues por todos estos vicios que yo tenía ya adquiridos. Yo comencé a tomar drogas blandas muy joven. Y bueno, pues eso lo tenía arrastrando y también pues tenía cierto desorden con la bebida, ¿no? Aunque por aquel entonces no era nada muy grave. Pero el caso es que yo comencé a tener direcciones espirituales sin saber todavía que aquello se llamaba dirección espiritual. Sí, o sea, tú... Estaba muy verde. Bueno, pero te venía bien, ¿no? Sí. Era algo que te desahogabas, ¿no? Eso es. Claro. Entonces yo hablaba con el párroco y le contaba la situación con esta chica, que yo me estaba enamorando de ella, que quería pues salir con ella, etcétera. Empecé a salir con esta chica y así poco a poco esta chica no tenía fe. Y aunque sí que es verdad que al principio pues me quiso acompañar a misa porque yo hacía el intento, pues hombre, todo se volvió bastante difícil. Era un noviazgo del mundo, al fin y al cabo, y un noviazgo del mundo te aleja de Cristo. Y yo el error que cometí es no saber elegir a Cristo en vez de aquello que el mundo me estaba ofreciendo. No querer renunciar a mis amigos, no querer renunciar a... Y eso fue mi error, ¿no? O sea, porque yo podría haberlo hecho mucho mejor. Bueno, pero yo creo que Jesús o Dios tiene para cada uno un plan. Sí, eso es. Y tiene que ser cuando Él quiere. Sí, porque, a ver, todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho tonterías. Y ya me hubiera gustado a mí, personalmente, con 24 años que tú tienes, a mis 24 años no haber hecho las cosas que he hecho o que hice. Pero es que Dios tiene sus tiempos, o sea, tú no puedes manejarlo. Entonces, claro, Él tenía para ti ese momento. Eso es. Y a veces de los errores aprendemos. Claro, la pedagogía de Dios es así, ¿no? Cuando Él ve que nos falta algo, que estamos sin terminar de cocinar, por así decirlo, pues Él nos deja otro rato a nuestro libre albedrío hasta el momento en el que nos concede las gracias más poderosas, ¿no? Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Los siguientes 3 años, pues estoy viviendo una vida, me fui alejando de la iglesia, dejé de frecuentar de nuevo los sacramentos, volví a los vicios y comencé a trabajar mucho. Comencé a trabajar un montón y basé un poco mi vida básicamente en el trabajo y nada más, y luego en tener un descanso muy poco santo. Trabajaba mucho, me agobiaba, mi relación me agobiaba porque sentía que faltaba algo y bueno, todo esto me fue llevando a sentir un peso muy grande en mi espalda y pues terminé teniendo problemas con la bebida. Sí, la verdad que yo pues bebía a diario, ¿no?
y mi vida se convirtió en una cosa muy desesperante, porque yo llegaba de trabajar, me emborrachaba y al día siguiente pues me volvía a ir a trabajar. No sé cómo aguanté tanto tiempo, Pues sí. la verdad, Es verdad. porque yo muchas mañanas me iba llorando a trabajar, Paloma. Me iba llorando a trabajar diciendo Qué no voy a duro. volver a hacerlo, y al día siguiente lo volví a hacer. Yo era Pero es totalmente que esclavo. Eso son pecados que tenemos y son miserias que bueno, pero lo importante es lo que tú has luchado, ¿no? Porque tú ya en ese proceso ya habías tenido ese encuentro personal con Jesús. O sea, ya eras consciente de Pero que yo eso... en aquel momento ya no luchaba, Paloma. Ya, Yo no en ese luchabas. momento era un esclavo. Ya, Y el Señor, yo ahora lo entiendo, el Señor permitió que los enemigos del alma me esclavizasen, para que sintiese lo que era esa esclavitud, Claro. para poder liberarme y que me O sea, diese te llevó cuenta de al lo que me límite. pasa. Eso es, claro. Te llevó al precipicio, que digo yo. eso es. Cuando ya no puedes más, dices, Dios mío, ¿dónde estás? ¿No? Ujú. O sea, porque eso nos pasa a todos humanamente, a todos. O sea, Eso es. decir, ya no puedo más. Ujú. Pero es increíble. O sea, Sí, sí. sigue porque yo estoy, vamos, o sea, Pues, en shock. El caso es que lo que había empezado como un joven que encuentra a Cristo, se echa una novia, comienza a tener un buen trabajo y todo debería irme bien y todo debería ser pues una buena vida para un joven, ¿no? Pues terminó siendo una agonía. Yo en el fondo sentía desde el principio que faltaba algo, unos remordimientos. Había algo que yo entendía que estaba mal y no podía comprender qué era, porque de mi mente todo aquello se había borrado. Sabes que el alma es olvidadiza. Y llegó un punto máximo en el que yo estaba tan agobiado y tan estresado que dejé mi trabajo, dejé a mi novia y bueno, yo en aquel momento tenía la cabeza llena de pájaros, ¿no? A mí ya no me importaba nada, me dejó de importar todo. Y bueno, así pasó un tiempo, luego tuve otro problema, una noche interminable, como yo las llamo, me rompí la clavícula, me tuvieron que operar, tuve que estar luego encerrado en mi casa, ahí me deprimí todavía más y llegué casi a tocar, bueno, llegué a tocar fondo, Tocaste ¿no? fondo. Sí, emocionalmente sí. Y un mes después de eso, cuando ya pues estaba bien de la clavícula, etcétera, en otra noche interminable pues me sucedió una cosa que prefiero no contar, ¿no? Bueno, Pero no, tranquilo. una Eso- cosa que fue muy desagradable, ¿no? Uno de estos cosas Sí. que pueden ser el gran error de tu vida y por unos segundos no lo es. ¿Y sabes lo que pasó al día siguiente? ¿Qué pasó? Que me desperté y sabía lo que tenía que hacer. Fíjate. Ni siquiera lo pensé. Yo me desperté, ni siquiera me acordaba de cómo había terminado la noche anterior, por desgracia, pero me desperté y sabía lo que tenía que hacer. Me fui directo a la parroquia, me arrodillé ante el sagrario en la capilla, delante de ese precioso Cristo que Sí, tenemos en la qué capilla bonito, de me Santo encanta. Domingo, Hombre, y allí me rompí, por segunda vez. fíjate. Y mi segundo encuentro con el Señor fue mucho más sencillo. No hay locuciones internas, no es en Tierra Santa, es en la capilla de mi parroquia de toda la vida, delante del sagrario. Pero de nuevo, la unión está ahí, ¿no? En Cristo sacramentado. En esas dos situaciones, la verdadera importancia es Cristo sacramentado, ¿no? Y la verdad es que lo más impresionante fueron las gracias que me concedió el Señor. Yo pude abandonar todos los vicios que tenía, dejé de consumir las cosas que consumía y dejé de beber. Fíjate. Y la verdad es que todo cambió mucho. Desde entonces, pues misa diaria, comunión casi diaria. Doy fe de ello, ¿eh? Y bueno, pues eso. Y confesión. La confesión frecuente. Claro. Me suele gustar confesarme por lo menos una vez a la semana, pero dependiendo de la fuerza que te da Cristo, pues a veces incluso tiene que ser más. Pero yo siempre digo que es mejor confesarse mucho que no confesarse. Mejor. Claro que sí. Para recibir a Jesús hay que estar en gracia de Dios. Uno no puede recibir a Jesús con el alma sucia o con pecados. Eso es. O sea, no puede ser. Uh-huh. Es mejor que no comulgues
y esperes a poder confesar que ir ahí con esos pecados. Eso es. Entonces yo pienso que, por ejemplo, el Padre Pío a sus hijos espirituales les decía que la confesión debía de ser pues al menos una vez en semana. Pero yo pienso que si tú tienes ahí algo que te está haciendo daño y que es un pecado y que tú sabes que eso le está ofendiendo a Cristo, pues híncate de rodillas y confiésate. Eso es. Es que además es que te quedas nuevo. Sí. A veces nos llenamos mucho de respetos humanos, ¿no? Sí. Esta tentación de no pueden verme que me confieso tan a menudo porque entonces la gente va a saber que soy un pecador. Es que somos pecadores Claro, todos. lo piensas y dices, ¿qué miedo tienes? Claro. Es que ¿por qué vamos a misa cada día? Eso es, porque somos pecadores. Porque somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios. Es que si no, no iríamos. Eso es lo que me decía Charlie, mi primera conversión cuando empecé a hablar con él. Me decía, pero tú no te preocupes, si aquí no estamos los mejores, estamos los peores. Por eso nos ha llamado el Señor. Es que es verdad, es que es así. Sí. O sea, aquí no hay santo en la tierra ninguno, está claro. Entonces, Dios permite muchas veces sufrimientos, cosas, momentos, pues como a ti te ha pasado como joven, pero es increíble, pues que tú con 24 años ahora mismo ya estés apartado del pecado, ya estés en gracia de Dios y ya veas que el camino es Cristo. Sí. Y además, que por ser joven no quiere decir que parece que sea cosa de gente ya de mi edad o de gente mayor, ¿me entiendes? Que no, o sea, que tú con 24 años lo tienes claro. No, claro, o sea, Cristo está vivo y está vivo en todos. Lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón para encontrarlo. Pero esto es para todos, o sea, independientemente de la edad, a todo pueblo y nación. Claro. Entonces tú ahora es otro Álvaro, ¿verdad? Sí. Y ese otro Álvaro, que, a ver, ¿cómo es tu vida espiritual? Ya has dicho que, bueno, confiesas, tal, pero ¿en qué notas tú decir estoy en gracia de Dios y he tenido ese encuentro personal con Cristo, ¿no? Pues lo primero, la felicidad. Uno se da cuenta de que lleva mucho tiempo buscando la felicidad y buscando el amor. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando bebía o muchas cosas que hacía, estaba buscando amor. Realmente estaba buscando un amor que me faltaba. En mi relación estaba buscando desordenadamente un amor que muchas veces lo pienso y digo, joder, pobre chica, o sea, la estaba cargando del amor de Dios. Ella no puede cargar con eso, ¿no? Con eso que me tiene que dar Dios, ¿no? Entonces, lo primero es que en tu interior se ordena todo, ¿no? Entonces empiezas a entender que lo primero es Dios. Y de ahí para abajo todo va tomando su lugar, ¿no? Pero nada puede estar ordenado si Dios no es lo que está arriba, no es lo que está lo primero. Entonces, pues mi vida espiritual, en su momento, inmediatamente después de mi conversión, pues rezaba el rosario a diario, comencé a rezar novenas, bueno, yo estaba muy lleno de gracias, que luego han ido desapareciendo, ¿no? Porque el Señor, pues, nos quiere luego llevar al combate y a la persistencia. Quiere también que sin gracias nos acordemos de todo lo que ha hecho por nosotros y que sepamos ser persistentes. Y pues mi vida espiritual se basa en eso, en la oración. Intento hacer la liturgia de las horas, por lo menos laudes y completas. Ir a misa diaria. Rezar el rosario. Ahora lo rezo una vez a la semana con mi actual novia, que es otra historia que es digna de contar también, porque a mí el Señor... O sea, tú ahora ya tienes una novia, sí. O sea, una actual novia. Eso es. Qué bien. Porque a mí yo siempre digo que el Señor me ha dado el 100 por 1, ¿no? O sea, yo pienso ahora en cuando estaba ahí en aquella capilla rezando, pensando, joder, es que me he destrozado la vida yo solo, todo lo que tenía lo he tirado por la borda, y claro, yo estaba triste, ¿no? Tenía esa alegría interna de que ahora estaba en manos del Señor y que todo se iba a regalar. Pero claro, yo no era capaz de entender cómo iba a regalarse. Claro. Entonces, al poco tiempo me llamaron sin yo buscar trabajo, me ofrecieron otro trabajo. Yo como estaba muy agobiado porque no me sentía capaz de no estresarme al volver a trabajar porque yo había llegado a estar muy mal, pues me puse a estudiar, ¿no? Porque me resultaba más fácil. Entonces me llamaron para trabajar. Dije, bueno, voy a intentarlo. Y la verdad es que muy bien. O sea, ahora estoy trabajando y todo va muy bien. Y pues poco después
yo tuve unas dudas sobre mi vocación, ¿no? Y pues bueno, hice una novena a San José. Hombre, esa es muy potente, ¿eh? Entonces yo le pedí que me diese las virtudes para ser un hombre santo, ¿no? Para ser un hombre trabajador, casto, que confiase en Dios, para que pudiese tener todas esas virtudes que él tenía. Y al final pues le pedía que me consiguiese de Dios una confirmación de mi vocación. Siempre había pensado que mi vocación había sido la familia y el matrimonio. Uh-huh. Entonces, al tener ciertas dudas, ¿no? Porque me lo empecé a plantear. ¿Es realmente esto lo que quiere el Señor? ¿Debería pensar quizá en otra cosa? Pues poco tiempo después de hacer esa novena, comencé a enamorarme de una chica de la parroquia, del grupo de jóvenes, que se llama Esperanza. Qué bonito nombre. Sí, Esperanza. sí. Muy apropiado para... Que además canta súper bien, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Hombre. Sí. Canta muy bien. Una voz preciosa. Y bueno, yo la verdad es que fue una cosa muy curiosa, porque yo esperaba, cuando recé esa novena, es que nosotros siempre... Pero tú ya, o sea, ya la conocías como de tiempo, sí, ¿no? ya la conocía, sí, yo no... Fíjate. Yo no... Pero no te habías fijado en ella, ¿no? No en ese sentido. No. Como amiga. Eso es. Claro. Pero es así las cosas del Señor, ¿no? Total. Nosotros nos empeñamos en planear las cosas y yo pues tenía mis conceptos, que iba a conocer a una chica que iba a venir de fuera, que no conocía antes, etcétera, etcétera. Y debo decir que durante ese transcurso de tiempo conocí a un montón de chicas, pero no me enamoré. Sí, pero que no era esa, claro. Eso es. Fíjate. Y un día, pues poco a poco, pues me fue llamando más la atención. Y un día pues me di cuenta, la miré a los ojos y vi como algo muy, muy familiar, muy conocido, ¿no? Algo que me daba mucha seguridad. Y entendí que aquello era como de que Dios. Veías sí. que era ella. Sí. Yo comprendí que aquello era de Dios. Y pues mira, fíjate, yo antes tenía un trabajo el cual no era capaz de soportar. Tenía una serie de defectos de carácter muy graves que me imposibilitaban pues hacer una vida normal o estar feliz. Tenía una relación que era muy deficiente y pues mira, hoy en día tengo la felicidad del Señor, que es lo más importante, ¿no? Ese saber que el Señor está siempre contigo. He recuperado otra vez la capacidad de trabajar, de no estresarme, de poder relativizar las cosas, y tengo una novia maravillosa con la que puedo compartir la fe, con la cual rezo el rosario todos los martes, porque nos gustan los misterios dolorosos. Da gusto oírte hablar así, de verdad. Un joven de 24 años que diga estas cosas, o sea, es que de verdad te estarán viendo muchos jóvenes y hay muchos jóvenes que lo pasan mal, como tú lo has pasado, ¿no? Y fíjate, o sea, estás diciendo algo que es súper importante y cuando tienes esa edad no lo ves así, pero es increíble. Yo creo que, o sea, la juventud, cuando dicen es que la juventud está perdida, es que tal, yo creo que ahora mismo es verdad que hay juventud que están pasándolo mal, no perdida, sino que lo están pasando, están en búsqueda, y tú eres un ejemplo con 24 años de haber pasado mal en tu vida, momentos duros, muy duros, y te has agarrado a lo más importante, que es Jesucristo, y Él te ha dado el 100 por 1. A mí, respecto a esto, me gustaría decir que yo realmente no he tenido razones para estar tan triste, para tener las depresiones que he tenido o para llegar a generarme los problemas que he llegado a tener. Pero realmente, pensándolo después, me he dado cuenta de que el mayor dolor que puede haber es la ausencia de Dios en tu vida. Totalmente. Y eso es lo que te lleva a eso, a ser esclavo del pecado y a no entenderte a ti mismo y a no entender la vida. Por eso es tan maravilloso volver a encontrarte con el Señor y darte cuenta de que no pasa nada. Y de hecho, yo ahora te digo, yo ahora vuelvo a tener un montón de cosas maravillosas en mi vida. Pero estoy seguro de que si mañana el Señor me las quiere quitar todas, me va a dar también la fuerza y la gracia para entenderlo y ser feliz y confiar. Claro, porque ya estás con Él. Eso es. Claro, entonces ya aceptas la voluntad de Dios, o sea, es así. Eso es, el miedo desaparece. Claro, súper importante. De la otra manera estás esclavo, lo has dicho tú. Yo era un esclavo
Y es así. Sí, sí, totalmente. Qué maravilla, Álvaro, de verdad, ¿eh? Pues has dicho algo importante que, bueno, yo no sé si tú tienes algún santo así como más que le reces a diario o que le tengas más devoción, no lo sé. Tengo un santo al que le tengo una especial devoción, que es San Charles de Foucault. Si quieres te puedo enseñar una estampa que llevo en la cartera. Sí, enséñanosla, claro. A ver, ¿y quién era este santo? Pues era un santo francés que se fue al desierto a intentar predicar a los bereberes Qué interesante. con un éxito, pues... A ver, es que, perdona, ¿eh? Sí, claro que me suena, yo lo he visto. Aquí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Aquí lo tenéis, a este gran santo que nos está descubriendo Álvaro ahora mismo. Y no sé. Si le das la vuelta a la estampa, podrás ver que detrás hay una frase donde está la Virgen y bueno, yo sin gafas ahora mismo no veo nada en absoluto, así que léela tú, porque no veo nada. Ahí lo pone en inglés, pero pone: el amor le da sentido a todo el sufrimiento. Claro. Este papelito me lo pusieron a mí cuando viajé a Tierra Santa y lo conservo desde entonces. Fíjate. En una residencia de ancianos, porque estuvimos también por Palestina una semana. Y fuimos a una residencia de ancianos a hospedarnos y tal. Y este papelito lo guardo desde entonces. Me lo colocaron en la almohada y realmente creo que es el auténtico sentido de mi conversión, ¿no? Por eso creo que el Señor me ha dejado tanto tiempo, porque el amor le da sentido a todo el sufrimiento. Es una forma totalmente. que yo tengo de comprender la fe. Es que, no, te decía por lo de qué santo era un poco el tuyo que tenías, porque has dicho algo. Tú tuviste tu primer encuentro con Jesús en Tierra Santa, en un sitio espectacular, que debe ser maravilloso estar ahí, rezando en el Santo Sepulcro. Sí, sí, sí. Tú le pedías, quiero ya, y tercer día es cuando ya realmente en una capilla, ¿no? Uh-huh. Y realmente cuando tú tienes tu conversión fuerte, es en el sagrario de tu parroquia, al lado de tu casa. Uh-huh. Y eso me recuerda mucho a lo que decía Carlo Acutis. O sea, que está bien ir a Tierra Santa, por supuesto que sí, y lo recomiendo 100%, pero que nos olvidamos que ahí tenemos el sagrario al lado de casa, que pasamos 1000 veces a lo mejor, pues yo qué sé, a hacer 40 cosas, y ahí está Jesús, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, pues gracias a Dios, nosotros la tenemos abierta prácticamente todo el día, y yo muchas veces, por ejemplo, voy al pan o voy a hacer algo y entro y rezo y digo, aquí estoy, Señor, pues ayúdame con esto, pues, o simplemente es un acto de amor. Uh-huh. O pasar a saludar al Señor. Claro, pasar a saludar. Uh-huh. Y aquí estoy, estar un rato en oración con Él, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso Carlos lo decía siempre, ¿no? Lo importante que es darnos cuenta, pues que ese encuentro todos los días de poder estar con Jesús, de poder hablar, de tener el sagrario ahí, es súper importante. Sí, sí, o sea, sí. De la forma más sencilla, más humilde, es donde tú encontraste de repente, ¿verdad? Eso es. Claro, yo esto luego se lo conté a un seminarista que venía con nosotros y claro, él me dijo con toda naturalidad, pero ¿no sabes que el sepulcro está vacío? Como, o sea, Cristo ha resucitado, o sea, ahí no hay nada. ¿Qué querías buscar ahí? Está en el sagrario. Claro, justo. ¿Ves? Mira, súper bien explicado. Sí, 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 sí. Pues, Álvaro, me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Y bueno, pues sigue ahí, pues haciendo el bien y sintiéndote, pues eso, pues un poco como resucitado o renacido también, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Verdad? Sí. Y aprovecha todo eso que tú eres muy joven y muchas veces cuando ya tu vida ha pasado y te das cuenta que ha llegado tu conversión, a lo mejor pues no con 24, en mi caso ya fue mayor, uh-huh. O sea, ya con años, dices, madre mía, todo lo que podía haber hecho, ¿no? Pero yo nunca miro para atrás, siempre hay que mirar para adelante. Y todo lo malo que haya podido hacer, o en tu caso tú o yo, uh-huh. O cualquier otra persona, pues bueno, pues que nos sirva, ¿verdad? Para avanzar un poco más, ¿no? La fe, yo la veo, o sea, como que todos los días tienes que subir un peldañito, ¿no? Uh-huh. Y a veces incluso bajarlo. También. A veces el Señor te hace bajar un peldaño para que no te envanezcas. Claro, porque si no, entonces esto sería jauja, ¿no? Claro. No, eso nunca. No, darte cuenta que Dios es el único que hace todo.
Claro. Lo que tú has dicho. O sea, Claro. Y que nuestra vida está en sus manos, toda nuestra historia no pasa desapercibida a Él, y que si hay alguien que puede comprendernos y saber cómo podemos ser felices y plenos, no somos nosotros, es Él. Hay que confiar en Él y no confiar tanto en nosotros mismos. ¿Tú qué le dirías a la juventud, ya para terminar, Aunque podríamos tirar 2 horas hablando aquí de muchos temas, ¿no? Pero bueno, Pues, ¿qué le dirías a la juventud? A gente que está a lo mejor, pues eso, como tú has estado, alejada, pasándolo mal. pues yo les diría que todos esos malestares que sufren no pasan desapercibidos al Señor, y que realmente eso que están buscando es mucho más fácil de encontrar de lo que parece, que está en el sagrario de cada parroquia, y que el Señor está, como me dijo a mí un día, esperándonos, ¿no? Algunos lleva esperando mucho tiempo, a otros menos, pero yo os diría que aunque todavía no tengáis fe, que recéis y pidáis fe, y que aquellos que tenéis fe, que persistáis y que no perdáis ni un solo segundo de vuestra vida alejados del Señor. Eso es lo que les diría. Pues qué bonito, la verdad. Pues sí, eso es lo más importante, y que se agarren, ¿no? A Jesús, y que le conozcan. Y que si están en un momento así duro, pues eso, no lo conozcan, que es lo mejor que pueden hacer, claro. El Señor al final se presentará en vuestra vida. Claro. Que abran su corazón. Eso es. Es así, que Dios es amor, es así. Sí, sí. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad, ha sido impresionante. Un placer, Paloma. Me ha gustado mucho conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues queridos amigos de Sin Rodeos, yo creo que nos quedamos en shock, pero para bien. Este joven de 24 años, ya lo habéis visto, pues ha resucitado, y no en cualquier lugar, o sea, al lado, en el sagrario de tu casa, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, os espero un martes más, y que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.